Buenos días, es un gusto para mí estar aquí con ustedes a través de estos medios. Bienvenidos a un día más de la jornada en Enartes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Jaciel Neri, soy coreógrafo, también soy licenciado en turismo y quería comenzar básicamente con esta pequeña introducción, que son aquellas cosas que en lo personal ha sido como parte de mi fortaleza en el desenvolvimiento de mi carrera profesional. Soy de una comunidad de San Pedro de Tlaltzapán, Estado de México. He recorrido bastantes estilos de danza, ¿no? Viajado muchísimo desde muy joven. Entonces he ido recolectando una serie de experiencias que me han ayudado a entender, a estar sensible a lo importante que es mi carrera en relación siempre con un contexto. Bueno, esta charla pues va de justamente compartirles esta postura humanista, siempre intentando estar atento a todos los fenómenos sociales, a todas las circunstancias que rodean una situación, un fenómeno, pero sobre todo, pues nuestra profesión, ¿no? Vamos a comenzar. Tengo preparada una presentación y vamos a ir compartiendo. También la invitación sería de que vayan enviando sus comentarios, sus preguntas, para irlas después contestando. Listo. Bueno, voy a comenzar la presentación y esta charla tiene por nombre estrategias de movilidad. Y es para la socialización de proyectos escénicos. ¿Y por qué le llamo socialización? Creo que es un excelente momento para detenernos y observar desde otros lugares, incluso desde otras disciplinas más humanistas, la antropología, la historia, la comunicación, de observar justamente cómo estamos haciendo nuestra actividad y cómo lo podemos relacionar, socializar, ¿no? Cada vez más con un sector con comunidades, con diferentes tipos de públicos, ¿no? En diferentes geografías. Bueno, antes de comenzar, quiero compartirles que yo me concibo como un ser humano diverso, lleno de un montón de información, de la historia de mi pueblo, de la historia de mi familia, ¿no? Entonces, para mí es importante siempre tener en cuenta que somos seres sociales, diversos, y en la medida que tengamos claro, que lo reconozcamos, que somos seres con una necesidad natural de compartir, de dialogar, de vincular. Entonces, en ese sentido podemos imaginar, construir toda una serie de estrategias para poder compartir, ¿no? Entonces, de alguna manera quería, en este pequeño dibujo, compartirles esta postura que también me ha hecho entender y transitar por diferentes contextos en el tiempo y diferentes geografías para poder justo ir encontrando los rumbos, los caminos, las situaciones para poder compartir, generar una gira y eso, ¿no? Bueno, antes que nada quería hacer un breve recordatorio, porque muchas de las veces pensamos inmediatamente en generar un proyecto, en las posibilidades de movilidad y en ocasiones nos metemos en un ritmo donde pocas veces
nos detenemos a considerar pues varias cosas que afectan a un proyecto, ¿no? Entonces, para mí siempre es importante ejercitar este análisis de nuestro contexto y tener claridad de todo lo que implica, de todas las posibilidades que implican relacionarse con ciertos fenómenos, ciertas disciplinas, ciertas circunstancias, y tener un panorama mucho más amplio y claro para encontrar las posibilidades que se pueden construir, que se pueden permitir acompañar junto con otros, otras. Bueno, entonces, normalmente para hacer el análisis de un fenómeno, siempre se considera lo geográfico, que en este sentido va el lugar, el paisaje, la región, el territorio. Entonces, cómo este fenómeno tiene un lugar, ¿no? Aquel espacio físico donde sucede, ¿no? Luego, tenemos un aspecto social que tiene que ver con la distribución de la población, con la demografía, con la migración, con la pluriculturalidad, y ahí se van sumando muchos puntos que se tienen que ir considerando. Yo solamente voy a mencionar algunos, pero en realidad se puede profundizar, ¿no? Y siempre lo interesante sería que en este análisis se esté acompañado siempre de especialistas para poder entender, poder observar, poder hacer visible aquello que muchas veces nuestra propia perspectiva individual no se haya detenido a observarlo o ha detenido a contemplar ciertos aspectos. Bueno, también otro ámbito es pues el político, lo que implica la Constitución, nuestro gobierno, las instituciones, pero sobre todo los ciudadanos que somos nosotros. Entonces, finalmente todo esto, todo lo que hacemos tiene una organización, pero finalmente los seres humanos, los ciudadanos, son los que le damos vida, le damos vitalidad a todo esto, ¿no? Hago mención en las instituciones porque siempre es importante conocer no solamente la institución, sino todos los programas, las dinámicas que hay dentro de cada institución, las relaciones humanas que suceden en estas instituciones, ¿no? Las regulaciones, ¿no? Conocer cada vez más sí, todo lo regulatorio, porque también eso puede darnos la oportunidad de imaginar cómo poder acercarnos a todo este mundo de lo institucional. Después, siempre bien importante, pues la parte económica, que tiene que ver pues con observar aquellas actividades primarias, ¿no? Que es como justamente el entender cómo se generan los productos, los servicios, ¿no? Aquellos tangibles, intangibles, que siempre es importante considerar para tener la claridad del proyecto. El aspecto cultural, ¿no? La identidad, la tradición, los idiomas, las artes, que es en el mundo en el que estamos, las modas, y bueno, de ahí viene ya un sinfín de cosas que se pueden seguir analizando, ¿no? Y ahí pongo otros circulitos, porque muchas veces depende también desde dónde querramos observar ese fenómeno, ¿no? Puede ser desde el medio ambiente, desde la biología, desde las ciencias, ¿no? Pero siempre es interesante al menos considerar estos 5 aspectos para empezar el análisis de un fenómeno, cualquiera que se llame, ¿no? Y entonces, yo tengo por costumbre, justamente, de cualquier proyecto escénico, intentar observar el fenómeno proyecto o obra
observarlos desde diferentes perspectivas y algunas de las veces, o muchas de las veces, observar junto con otros profesionales que no tengan que ver con el ramo de la creación o de las artes, ¿no? Siempre intento platicar con amigos o amigas que son de otras disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales, para poderlo entender y tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Bueno, ahora, siempre es después de este momento de observar, de permitirse, de observar este macro, también es importante entender la estructura que uno tiene o que sería recomendable tener para generar cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, llámese obra, llámese proyecto, concierto, llámese montaje, llámese proyecto social de integración a través de las artes, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que es fundamental, pues es el equipo, ¿no? Es decir, saber el equipo humano, el recurso humano con el que se cuenta. Muchas de las veces es bien complicado generarse un equipo de seres humanos que sean afines, que sean empáticos, que tengan los mismos propósitos. Muchas veces he escuchado a creadores que tienen este conflicto de no tener el equipo ideal, ¿no? Creo que el equipo ideal siempre es un sueño utópico. Sí logra suceder, ¿no? Cuando sucede es increíble. Sin embargo, cuando uno está en el inicio de a quién invito, cómo lo integro al proyecto, cómo esta persona se pone la camiseta sobre ese proyecto, ¿no? Entonces, siempre es importante considerar que el equipo, pues digamos, es la fortaleza humana más importante. Y la recomendación sería tener un equipo con diferentes perspectivas. Muchas veces quisiéramos que fuéramos empáticos, pero creo que también en ese sentido he detectado que tener esa diversidad, ¿no? E incluso que no sean empáticos al proyecto, pero que sí sea un conocimiento, una opinión crítica sobre la idea de ese proyecto, porque le va a dar otra riqueza, ¿no? Bueno, la otra parte que sí es bien importante, pues es la parte administrativa, contable y finanzas. Es decir, hoy día, si uno no tiene una estructura mínima de tener un contador, de tener una persona que tenga el conocimiento de administrar el recurso, siempre es complejo, ¿no? Entonces, son cosas que hoy día, por las circunstancias, nos pide una Secretaría de Hacienda tener pues todas las cuestiones al día de los impuestos, y siempre es, digamos que es una de las dificultades que he visto mucho en los creadores en, en, en cómo resolver esta parte. Siempre hay problemas con el contador, siempre hay inconvenientes con las actualizaciones, eso. Después, importante tener una constitución legal, ¿no? Ya sea como servicios profesionales como individuo o constituido a través de una empresa o una asociación civil o una sociedad civil, independientemente de cómo ustedes deseen conformarse, que hay muchas recomendaciones dependiendo del enfoque que quieran, ¿no? Es decir, yo tengo una sociedad civil que me ha funcionado. Sin embargo, estoy intentando entender qué otro tipo de formato sería pues el ideal para los próximos años por todos los cambios, ¿no? Que ha habido tan dinámicos, ¿no? Sobre todo las asociaciones civiles con las restricciones que han tenido, con los pequeños candados que han tenido. Hay un formato que se recomienda actualmente, que es las instituciones de asistencia privada, que funcionan
de alguna manera similar a las AC, pero con sus propias regulaciones. Y la última, de lo básico en la estructura considerada, es la organización. Es decir, un equipo sin organización, pues puede generar ciertas dinámicas, pero la organización implica también saber los roles, saber las responsabilidades, saber los acuerdos, porque muchas de las veces la gran dificultad es cuando invitas a un equipo, pero no sabes las, las suposiciones que se generan o las expectativas que no son escritas. Entonces, siempre ha sido como un conflicto. Yo le digo a muchas de los colegas con los que trabajo que ya no quiero perder amigos. Entonces, para eso, siempre intento tener la claridad de generar un convenio o un acuerdo o incluso un contrato, ¿no? Eh, Cuando la circunstancia también lo exige, ¿no? Sin embargo, es siempre bien difícil porque estamos siempre siendo muy flexibles, ¿no? En el diálogo, descubriendo a nuevos integrantes del equipo, a nuevos colaboradores que no se integran del todo, que ofrecen sus servicios en algunas partes, su colaboración. Entonces, tiene siempre que ver con una cuestión sensible y de ir buscando la manera de ser claros, pues desde un principio, ¿no? Es complejo, toma su tiempo, pero importante generar la dinámica y sobre todo la confianza de ser honestos y de decirse las cosas pues de manera muy frontal. Bueno, eso. Ahora, es bien importante cuando uno genera una obra, eh, tener claro los contenidos de esas obras, ¿no? O los contenidos de la compañía, o los contenidos del concierto, ¿no? Del montaje, ¿no? Importante siempre tener claro los temas, ¿no? Es decir, qué tipo de temáticas, qué tipo de, de, de inquietudes tiene de la obra que va a compartir. También importante, importante, eh, importante tener claro cuál es la experiencia estética de esa propuesta escénica, ¿no? Muchas de las veces yo lo que hago es invitar a colegas para que me cuentan cuál es su experiencia y que pueda entender, observar lo que desde mi punto de vista no he observado, ¿no? Entonces, normalmente siempre somos un poco celosos cuando uno está en un montaje y queremos ya mostrar el final, pero en realidad ir comunicando con una serie de colegas durante el proceso, ¿no? Con periodistas, incluso con críticos, siempre es recomendable y no esperarse al estreno, ¿no? A la expectativa del estreno. Eso, siempre es importante ir dialogando sobre las ideas y sobre todo en el montaje es un aprendizaje bastante, pues en ocasiones divertido, fuerte, crítico, pero de bastante riqueza y aprendizaje. Lo otro tiene que ver con lo singular, ¿no? Lo singular de una obra, que es aquello que se puede identificar, que es diferente a otras obras, ¿no? Que por su misma circunstancia, por los temas, por la experiencia estética, lo hace eh, que tenga una algo único que provoque el deseo de ser observado, escuchado, apreciado o simplemente querer tener la experiencia de esa obra, ¿no? Y lo otro tiene que ver con los procesos y los conocimientos que la obra misma genera, ¿no? Hoy día muchas de las obras ya son procesuales, no es importante el resultado, sino el proceso.
Hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, en teatro expandido. Cuando la experiencia durante una temporalidad es lo trascendental y no la conclusión, ¿no? Hay muchos casos de obras de este tipo y que hoy día se están haciendo más evidentes, ¿no? Porque hay una inmediatez tan fuerte en la comunicación que, que la gente ya no nos perdemos en tanta información tan veloz. Entonces, hay obras que están mostrando justamente ese inicio en algún punto y que tiene una temporalidad y que sucede, termina un mes después, unas semanas después o durante un día, no sé, que son más prolongadas, ¿no? Algunos de los creadores que me gusta mucho su trabajo, este colectivo de Rimini Protocol, que hacen experiencias realmente muy particulares, ¿no? Ahí la recomendación que vean sus obras, así Rimini Protocol y eso. Bueno, entonces es bien importante tener claro los contenidos de lo que se genera en una obra, ¿no? No perder de vista esto y otros puntos que puedan ser importantes. Muchas veces en mercadotecnia también le llaman los subproductos, ¿no? Pero en una obra, en un concierto, ¿qué es aquello de la obra que se desprende y que va haciendo también su fortaleza más que la obra en sí misma, ¿no? Eso. Por ejemplo, ahorita recuerdo, una vez vi una pieza de teatro que tenía que ver con objetos, ¿no? Que había todo un proceso de participación con voluntarios, de recolectar los objetos afectivos que habían sido parte importante de la infancia. Entonces, la obra no era tan significativa en términos de la experiencia, del resultado. Sin embargo, el proceso era increíble porque pues prácticamente involucraba un mes y medio de recolectar, hacer este dispositivo de vinculación con diferentes personas en una colonia, en una población, ¿no? Y todo eso era una parte muy rica del proceso de la obra y gracias a eso, al darle fuerza a esa parte del proceso, es que pudo generar sus estrategias de movilidad y la presentación era una parte de la obra, pero no era la totalidad del proyecto, ¿no? Bueno, después, cuestiones de planeación que siempre es importante tener claro, que tiene que ver con la temporalidad, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Como tener claro que hay un año, 12 meses, que tenemos los días, distinguir la fortaleza de los meses, qué sucede en ciertos meses. Siempre es importante hacer un calendario, ¿no? De trabajo, donde uno pueda trazar, ¿no? La temporalidad de todas las acciones que se podrían hacer durante un año, considerar las cosas que suceden en los meses de octubre, ¿no? Y en el mes de octubre, noviembre, qué sucede en México, en Guanajuato, en Canadá, ¿no? Porque entonces en esa medida uno puede ir diseñando esas acciones en un tiempo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero conocer los encuentros donde puedo socializar mis proyectos escénicos, entonces digo 2021, tenemos a varios, más bien, a varios plataformas en Europa que van a suceder más o menos en marzo, abril, mayo, Aerowaves,
Por ejemplo, la plataforma suiza, la plataforma alemana, la plataforma checa, qué sé yo, ¿no? En esos meses entre marzo, abril y el principio de mayo. ¿Qué sucede a finales de año? Desde octubre, noviembre, pues sucede en la gran mayoría de los encuentros mercados, que está CINARS, está mismo en Artes, que está Festival Cervantino, que está Festival de Octubre, ¿no? Entonces, a una serie de eventos, de encuentros, que entonces me permiten diseñar en qué momentos puedo hacer o dedicar el momento de la movilidad, pero no solamente de la movilidad de una obra, sino también las estrategias para vincularme en el tiempo, ¿no? Bueno, ahora, también tiene que ver lo geográfico, ¿no? Ahorita ya mencionaba algunas plataformas, qué sucede en Nueva York en enero, qué sucede en enero en Chile, ¿no? Santiago a 1000, qué sucede en noviembre en Artes, qué sucede en octubre, Cervantino, ¿no? Sin embargo, ya tienen un lugar específico. Entonces hay que considerar justamente esa cuestión geográfica, porque tal vez resulta que ando viajando por León y está en octubre y que está el Cervantino, entonces investigo quiénes van a estar, ¿no? Investigo quién de los directores de festivales van a estar en el Cervantino y simplemente pues busco que mi presencia tenga una geografía y que pueda ser en un tiempo en específico, en un lugar en específico, ¿no? Y entonces busco esta cuestión de los encuentros. Ahora, tiene que ver también, esa geografía es como el macro, pero también tiene que ver el lugar en específico, es decir, un teatro, digo, ahí puse un coliseo, como en un lugar en específico. Puede ser un festival, pero el festival puede ser, digo, Cervantino es muy grande, puede ser Teatro Juárez, puede ser la plaza, el mercado, ¿no? Aquellos lugares donde también es importante definirlos para provocar. Por ejemplo, si quiero hacer una gira a Brasil, entonces tengo que decir, no, pues Sao Paulo, el teatro tal lugar, ¿no? Como ir definiendo y no dejar suelto y dejarlo excesivamente abierto, ¿no? Para la planeación. Y por último, que es una de las cosas como bien importantes, el recurso, ¿no? El recurso, bueno, ahí lo puse en moneditas, pero también no solamente es el recurso económico, sino también el recurso que tiene que ver con el ser humano, el conocimiento, eh, la experiencia, ¿no? Que todo eso siempre es importante tenerlo claro para una planeación, ¿no? Eh, Siempre creo que en el ámbito de la creación somos excesivamente soñadores, no hay que dejar de soñar, pero sí tener la claridad al menos de cuánto va a costar, ¿no? Es decir, una gira, muchas de las veces se planean los vuelos, las comidas, pero pocas veces he visto que se tenga cuidado con los seguros, con los traslados cortos, los taxis, ¿no? Aquellos eh, espacios, gastos, ¿no? Que de repente se nos van de la vista y que desafortunadamente eso pues vienen a acumular ciertas pérdidas, ¿no? Entonces siempre hay que tener la claridad de todo, hay que cotizarlo todo, siempre hay que tener una caja chica, ¿no? Y dependiendo de la gira, ¿no? Los insumos, ¿no? Que muchas veces he visto que no se consideran, ¿no? Y desde un masking hasta un botiquín, por ejemplo, un botiquín básico, siempre es importante como todos los recursos tenerlos presentes, ¿no? Y eso. Y bueno, todo esto empapado por los contenidos, o sea, nunca perderlos de vista, nunca perder de vista el proyecto, nunca perder de vista la obra, eh, y siempre en la planeación tener considerado que tiene que haber una evaluación, que tiene que haber un seguimiento y que tiene que haber una continuidad
porque muchas de las veces diseñamos una gira de un proyecto, de una obra, y terminamos la gira y no hay que perder de vista que en esas giras se generan contactos, que hay la posibilidad de que la misma obra pueda girar el próximo año y que pueda tener una, digamos, una continuidad y no simplemente se invierta en realizar una gira y después ahí acaba el proyecto, ¿no? Menciono la evaluación y en la evaluación puede ser una bitácora de trabajo, ¿no? Escribir, registrar, ¿no? Fotografías de la experiencia, videos de la experiencia, de los montajes, ¿no? Porque todo ese material se puede justamente socializar para generar una buena comunicación con sus seguidores, con su gente que esté al pendiente de lo que están haciendo, ¿no? Y una recomendación sería generar pequeñas infografías, ¿no? Que puedan dar de alguna manera un referente numérico, pero también dar el referente de la experiencia, ¿no? De aquellos intangibles que puedan ser muy valiosos, ¿no? El registro, la entrevista de un director, ¿no? El registro de un público, ¿no? La experiencia de los mismos creativos durante la gira, ¿no? Porque en una gira pues pasan muchas cosas y eso es bien importante, tener como este compendio de experiencias que posteriormente pueden ser una posibilidad de compartir de otras maneras, un documental, una memoria de todo un proceso de giras, ¿no? O de montajes. Bueno, hablando de movilidad, el otro día hablaba con un colega con el que trabajo de la India, que ahora me ayuda como manager en algunas cosas que yo hago. Hablábamos que siempre es importante para que se genere, digamos así, la posibilidad de la movilidad, importante tener claro los contenidos y el potencial de esos contenidos. No todos los contenidos, hablando de obras, no todas las obras pueden viajar, no todas las obras pueden o deben viajar, ¿no? No todas las obras pueden presentarse siempre en el mismo festival, ¿no? E incluso para mí pensar así es como sofocar de manera inmediata las posibilidades, pero sí tener claro el patrimonio de esta obra y de lo singular, ¿no? De lo trascendental que es esta pieza, ¿no? Entonces, si hay una obra que pueda tener cosas significativas, trascendentales para un contexto, seguramente este contexto, este festival, lo invitará, ¿no? Yo en mi experiencia he visto cómo muchas de las veces hay deseos de viajar y siempre les digo hacia colegas, si quieres viajar, mejor ahorra, ¿no? Trabaja en cualquier cosa, ahorra y, y viaja, ¿no? Haz turismo o ¿no? Viaja a los lugares, pero no forces una gira por querer viajar, por tener la experiencia de viajar, ¿no? He visto con demasiada insistencia de querer, sí, compartir, hacer giras, pero muchas veces el deseo suele ser tan grande que las otras cosas significativas empiezan a tener pues su trascendencia, ¿no? Entonces, eso es bien complejo. Sin embargo, creo que tiene que ver con ética, tiene que ver con hasta qué grado realmente quiero hacer que las cosas sucedan y por qué, ¿no? Y bueno, los contenidos, si se relacionan con una red de trabajo, con con un buen directorio de contactos, pues es mucho más fácil que estos contenidos, que esta obra
pueda viajar o generarse toda una movilidad. Ahora, estos contactos, algunos de ellos van a ser la posibilidad directa. Algunos de esos contactos solamente van a ser el vínculo o la recomendación o incluso la experiencia, ¿no? Aquí hay una cosa que siempre intento tener muy claro, que son las personas multiplicadoras. Una persona multiplicadora puede ser cada uno de nosotros, ¿no? Puede ser el director de un instituto internacional, puede ser un arquitecto, ¿no? Pero sin embargo, estos multiplicadores, si tú los vas identificando, las posibilidades o el gran potencial de vinculación que tienen en relación a un proyecto, entonces se vuelven mucho más dinámicos porque nos van a facilitar vínculos vitales que pueden ser reveladores incluso en el camino de generar una estrategia de movilidad, ¿no? Entonces, no perder de vista que todo el tiempo hay que investigar a las personas cuando sobre todo uno conoce a un director de una asociación y resulta que esta persona conoce al director del festival más importante del mundo mundial, ¿no? Entonces, eso, siempre tengan la curiosidad de conocer, de identificar el potencial de una persona, no solo por su puesto, sino por sus conocimientos y su experiencia, ¿no? Siempre, digo, yo como hábito, siempre intento hacer scouting de la persona que dirige y luego de la institución que dirige, quién la financia y después de quién la financia, qué otras instituciones son socias de esta institución o de esta persona, ¿no? Entonces se vuelve toda digo, yo lo veo siempre desde la cuestión coreográfica, donde todo está involucrado, ¿no? Todo el aspecto energético, el espacio, el tiempo, la energía, el deseo, ¿no? Entonces siempre es importante tener esas dimensiones, no solamente ver a la persona como un servidor público, sino también esta persona tiene una historia, tiene un currículum, tiene un bagaje, tiene unas experiencias. Esas experiencias en el momento cuando se empiezan a dialogar, compartir, resulta que esa persona nos puede vincular con otras y que se puede hacer toda una estrategia basada en todos los vínculos que cada uno de nosotros tiene. Y esto. Y también lo que es siempre importante tener claro respecto a la movilidad es el recurso, es decir, lo que implica la movilidad de un grupo de personas, ¿no? Para realizar una gira. Un colega manager dice que para él esta cuestión de los contenidos, si hay unos contenidos contundentes, más una red de colaboración, de intercambio fortalecida y dinámica, más un buen presupuesto, esa es como la clave para tener al menos lo básico y poder diseñar toda esta cuestión estratégica de cómo generar la movilidad. Bueno, seguimos. Hay una cosa que, no cosa, es una palabra que siempre tengo, es una constante en mi cabeza, en mi presente. Ok. Sí, vamos a hacer una pequeña, una pequeña regreso que estoy, que me pidieron. Listo. Ya estamos. ¿Ahí lo vemos? Sí. Listo. Gracias. Bueno, entonces, para mí es bien importante tener siempre presente la palabra, la palabra socialización, ¿no? Porque en lo personal ya no me enfoco tanto en la difusión ni en la promoción,
sino cómo socializo desde diferentes niveles, desde diferentes perspectivas, todos los proyectos que podría realizar, ¿no? Esta cuestión es súper de dimensiones, de identificar, ¿no? No es plano, no es, ¿cómo decirlo? Sí, no es en un solo plano, tiene diferentes dimensiones. Entonces, para mí, desde la experiencia que he tenido a través de estos años de realizar giras y de generar las estrategias de movilidad, primero que nada es caminar y comer con las personas, ¿no? Es decir, darte tiempo para conocerse, darte tiempo de compartir, ¿no? Tus reflexiones, tus procesos, ¿no? Hablando en términos de creador, ¿no? Con todas aquellas personas que desees. No solamente es compartir con programadores, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad, pero también compartir con estos multiplicadores que pueden ser afortunados que conozcan tu trabajo, ¿no? Con un investigador, con un director de un instituto, ¿no? Con un colegio de abogados, ¿no? Qué sé yo, como identificar hacia los intereses que uno tenga, identificar estas personas multiplicadoras con las que se pueda socializar y se pueda compartir eh, pues todo el vasto mundo que deseen compartir, ¿no? La otra cosa que es también importante es todo el tiempo vincular, ¿no? Es decir, hacer que el intercambio de información sea vital, que nunca sea que no sea ocasional, sino más bien provocar, es decir, no sé, una vez al mes yo le facilito información a otros colegas programadores, a otros colegas creadores, les facilito convocatorias, vínculos, recomendaciones. Entonces, eso lo que hace es que haya una vinculación bastante dinámica, que haya una información muy fluida de cosas que nos pueden facilitar y al generar eso, va a haber una empatía sobre los contenidos, sobre el quehacer, ¿no? Sobre el reconocer el quehacer de los otros. Entonces se convierte en una cosa muy dinámica y bastante saludable, ¿no? Eh, Eso que decía de facilitar y acompañar, ¿no? Yo facilito y acompaño a mi colega coreógrafo, director, dramaturgo, músico, pero también al director de la institución, pero también al director del Instituto Cultural Extranjero en México. También facilito a un manager información, lo vinculo, ¿no? Es bastante dinámica esta cosa, no es estática, no hay que funcionar de manera ocasional, lo repito, no solamente se alza el teléfono o se envía un correo cuando es necesario, esto es una constante, ¿sí? Normalmente yo todos los días envío un mensajito de hola, buenos días, ¿cómo estás? Cuídate mucho, y con eso voy con fortalecer la empatía, ¿no? Muchas de las veces conoce uno a muchísima gente durante el año y entonces dejen que su memoria recuerde estas personas y tengan de alguna manera el cuidado, ¿no? El detalle de mandarle un saludo, de, de hacerte, decía un amigo en relaciones públicas que se especializa en ese ámbito, me decía, siempre hay que hacerse presente, ¿no? Entonces, señor, buenas tardes, fue un gusto, lo conocí en tal lugar, gusto de verlo, listo, y resulta que en el próximo año te lo vuelves a encontrar y que esa persona supo de ti y que tuvo una referencia y entonces todo empieza a circular y empiezan a hacer, a compartir las experiencias, los conocimientos a través de los vínculos y entonces resulta que a partir de eso se genera la confianza, se observa el trabajo y entonces empieza toda una dinámica ahí bastante rica en términos humanos, ¿no? Bueno, entonces eso. Y bueno, siempre le pongo puntitos grises ahí como
siempre hay cosas que son impredecibles. Siempre hay cosas que uno no había observado y que de repente resulta que aparecen. Y entonces, cuando sucedan esas situaciones, detéctenlas, porque entonces va a ser parte de su bagaje, de su experiencia, para que en los próximos encuentros o giras puedan tener ese punto en consideración y les ayude a diseñar un nuevo proyecto o a diseñar una nueva estrategia de movilidad. Eso. Bueno, pues yo creo que sabemos todos de la problemática de la salud, ¿no? Del COVID. Sin embargo, yo lo que quisiera no es hablar del problema, porque ya hablamos bastante, hemos estado hablando bastante de ello. Creo que todos sabemos las cosas que implican estas restricciones, ¿no? La distancia, el cierre de teatros, cancelación de festivales, etc. Sin embargo, más bien yo quisiera hablar de lo afortunado. Es decir, me parece que es un momento complejo, difícil, ¿no? Para muchos de los que nos dedicamos a las artes escénicas. Sin embargo, también yo lo veo un espacio de posibilidad, ¿no? Un espacio de introspección, pero también al mismo tiempo de socializar todo aquello que nos está sucediendo. Considero que es muy valioso estar cerca, que sí es muy cansado hacer muchos Skypes y escuchar estas conferencias. Sin embargo, de las pocas relaciones que tengan de manera presencial, practíquenlas, ¿no? Con todas las cuestiones de seguridad, y que puedan tener momentos de cercanía con la distancia y que se permitan, sobre todo, reactivar aquellos vínculos que se habían descuidado, ¿no? Entonces, eso. Yo veo bastantes cosas afortunadas, ¿no? Entre ellos empiezan a salir muchos proyectos de streaming, ¿no? Proyectos en Zoom, proyectos de coreografías habladas o paseos coreográficos, ¿no? En parques, en tu ciudad, ¿no? Tenemos presentaciones en estacionamientos, en bosques, ¿no? En jardines, parques, ¿no? Caminar, rutas coreográficas de caminar con, con, eh, con consignas específicas, ¿no? Bueno, entonces, en realidad lo que yo veo es un panorama bastante amplio de posibilidades. Y un colega decía que en este momento el espacio escénico, el teatro, la caja negra, se está quedando pequeña para todas las inquietudes creativas, inquietudes reflexivas de los creadores por continuar los procesos de creación o los proyectos que se tengan en mente, ¿no? Por ejemplo, ahora existe esta modalidad de hacer gira sin ir al festival de manera presencial, pero sí viaja a la obra, ¿no? Entonces, conozco varios ejemplos de esta modalidad, y que entonces nos ayuda a entender las nuevas perspectivas de nuestro trabajo, ¿no? Las diferentes medios que pueden generarse para poder mostrar las obras desde diferentes enfoques, ¿no? Normalmente yo viajaba mucho, y a mí viajar me cansa, ¿no? Ahora estoy como agradecido en ese sentido, como de estar mucho más tranquilo. Ya no disfruto tanto viajar, pero sí estar en el lugar, ¿no? Yo sería feliz si hubiera un teletransportador. Pero bueno, entonces ahora yo veo muchas posibilidades, ¿no? Veo muchísimas inquietudes. Acabamos nosotros organizamos un encuentro de artes escénicas que se llama Camp In, y invitamos a una obra que se hace vía Zoom, que está increíble, y me pareció que los contenidos eran súper particulares en términos de enfrentar
de manera muy creativa, con una postura existencial muy clara, muy vital, y que fue increíble tener esa oportunidad de estar conectados con esta compañía, con Luciana Lara desde Brasilia, aquí en México. Bueno, entonces, lo estratégico, ¿no? Es decir, ¿qué cosas tenemos que considerar, ¿no? Para poder diseñar estrategias, ¿no? Les compartiré algunos descubrimientos, algunas experiencias también que otros me fueron compartiendo y que para mí son siempre importantes tenerlas presentes, ¿no? Lo primero es pensar en proyectos a largo plazo, ¿no? En este momento yo no puedo planear para mayo ni para abril. Estoy intentando planear para verano del 2021 o posiblemente nuestras próximas giras serían para el tercer trimestre del 2021, ¿no? Considerando como muchas cosas, ¿no? Pero pensamos muy a largo plazo e incluso para 2022 o 2023, ¿no? La otra es lo que les decía, localizar a sus multiplicadores, ¿no? Que sean empáticos a sus proyectos, a su hacer, pero también permitirse socializar con estos multiplicadores que en apariencia no tienen vínculo alguno con sus proyectos o con sus obras, ¿no? Siempre es bien interesante estar observando cómo otras personas que en apariencia no tenían un vínculo directo revelan muchas posibilidades. Lo otro es intercambiar con otras profesiones, ¿no? Con otras disciplinas. Dense la oportunidad de invitar a antropólogos, sociólogos, etnohistoriadores, arqueólogos tal vez, ¿no? O incluso hasta algunos oficios, ¿no? Siempre es interesante, como hablando en términos de las audiencias, del potencial de las audiencias, de identificar ese público que puede ser parte de mi público potencial, pero también e incluso parte de mi comunidad, ¿no? De seguidores, ¿no? Entonces, o de la gente que está atenta a lo que mi compañía, mi grupo, mi quehacer realiza, ¿no? Entonces, esas personas de repente es interesante compartirles, detenerte, hablar con el señor de la tiendita, con la gente del mercado, ¿no? Con el que vende la fruta, no sé, algunos comestibles, porque siempre es bien interesante cómo uno puede entender cosas a través de ellos, ¿no? Bueno, la otra cosa que es también importante es la sustentabilidad en términos económicos, pero también la sustentabilidad en términos hasta incluso ecológicos, de lo que implica lo que yo hago, ¿no? De lo que una obra sí, puede generar. El otro día hablaba con un colega en Europa que ya incluso se habla de obras sustentables en términos de ecología, es decir, la escenografía reciclable o todos los gastos que se hacen en términos de movilidad y todo lo que contamina esa movilidad, ¿no? Es siempre bien interesante darse cuenta de la cantidad de luz que se consume, de la cantidad de energía que se utiliza para realizar una obra y que en ocasiones es inoperante, ¿no? Es decir, una obra que tiene una gran escenografía, todo lo que implica, ¿no? Y que en ocasiones puede representar una desventaja, ¿no? Es decir, decía un colega que estamos en la época de las obras, como dijo, como de selfies, ¿no? Como de donde nada más viaja uno, dos, tres, ¿no? Por la cuestión de los gastos, ¿no? Y de la practicidad que implica eso, ¿no?
Sin embargo, no hay que considerarla como una restricción, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo que se hagan grandes proyectos de obras macro, sin embargo, también si desean hacer este tipo de proyectos, entonces considerar todo lo que implicaría todo eso, ¿no? Bueno, lo otro es identificar constantemente sus colaboradores, ¿no? Es decir, si yo pienso hacer una nueva coproducción y digo, ¿quién puede involucrarse, ¿no? Decimos FONCA, decimos Iberescena, decimos Secretaría de Cultura, decimos Instituto de Cultura, decimos Instituto Alemán en México, decimos Instituto de la Alianza Francesa, qué sé yo, todas aquellas personas que puedan ser estratégicas y que puedan ser potencialmente unos colaboradores, pero también identificar a aquellos otros colaboradores que no necesariamente son del ámbito artístico, creativo, sino también desde el ámbito social, desde el ámbito de la salud, del ámbito de la economía, de algunas profesiones, bufet de abogados, bufet de contadores, ¿no? ONGs, qué sé yo, como siempre estar identificando aquellos posibles colaboradores, ¿no? Y la comunicación. La comunicación tiene que ser constante, es decir, comunicar lo que se está haciendo hoy día, comunicar lo que se hizo, comunicar lo que se va a hacer, ¿no? Comunicar si no se está haciendo nada, si se está en pausa, ¿no? Porque todo eso va generando expectativa y la gente, los posibles programadores, el público, puede saber dónde estás y no perderte en el mundo, ¿no? Por eso es importante tener vital las relaciones en todos los niveles, ¿no? Lo geográfico, es decir, yo soy mexicano, ¿no? Estoy en México, en una comunidad. Sin embargo, ¿qué implica la movilidad, ¿no? Es decir, ¿qué implicaría ir a África? ¿Qué implicaría ir a Europa? ¿Qué implicaría ir a Norteamérica? Y siempre tener claro a los lugares que se va, ¿no? Porque muchas de las veces es un poco desafortunado cuando alguien escucha que lo invitan a un festival y le pregunto, ¿y ese festival qué es? ¿No? O quién lo organiza, dónde sucede, qué trayectoria tiene, qué impacto tiene o qué relación tiene con su contexto local. Y el creador se emociona tanto que nunca observa todo eso. Y entonces yo siempre he dicho que de por sí el arte escénico es efímero y muchas veces nosotros hacemos que nuestra carrera sea más efímera, ¿no? O sea, nos acortamos el tiempo en vez de observar todo el panorama que nos puede ofrecer una gira o la movilidad de una obra, ¿no? El impacto, es decir, cuando yo viajo, ¿qué intereses tendría yo por viajar a Alemania en particular? O a Suiza, o a Estados Unidos, o a Colombia, ¿no? Es decir, para mí tendría que tener la claridad de qué es lo que quiero que suceda en relación a una gira también, ¿no? Normalmente cuando a mí me invitan a presentar una obra, a los directores les pregunto por qué quiere invitar esa obra, ¿no? Normalmente la reacción es, ok, sí, nos ponemos de acuerdo, contrato, gracias por la invitación. Y yo siempre antes de aceptar, les pregunto cuál es la razón de invitar la obra y a nosotros en particular, ¿no? Con eso empiezan, ha sido bien interesante porque se hace una relación mucho más fuerte en términos de trascender en el tiempo y normalmente provoco que no sean proyectos muy cortos, sino más bien a largo plazo. Entonces, al yo preguntarle a un director, ¿por qué quieres invitarme a presentar esta obra? Y entonces él me dice, mira, quiero invitar a la obra porque tiene estas características, me interesa esto, la estética, la experiencia, se vincula con un fenómeno social que hay aquí en mi comunidad que me gustaría
que los jóvenes, que los adultos, ¿no? Entonces, al final termina dándome más circunstancias con las que puedo contextualizar su festival y que le puedo proponer no solamente la obra, sino más bien le puedo proponer todo una serie de acciones que pueden trascender en el tiempo a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y entonces tengo una relación mucho más larga que solamente ir, presentarme y regresarme a mi país y volver a comenzar otra cosa diferente, ¿no? Eso. Luego, pues yo siempre lo pongo el aspecto de la generosidad, ver a los otros, ¿no? Digamos que una postura de las cuales yo siempre he estado trabajando es siempre mirar a los otros, ver el impacto de un proyecto en los otros y por consecuencia en algún momento estas personas van a buscar de alguna manera que esta preocupación, este cuidado sobre este proyecto, también ellos lo puedan replicar con otros, ¿no? Entonces, siempre intento mirar el desarrollo profesional, el desarrollo económico o un bienestar económico, ¿no? El académico, ¿no? Entonces, siempre de los que forman parte de mi equipo para un proyecto, intento imaginar si estoy trabajando con una etnohistoriadora, por ejemplo, con Liz, digo, ¿qué impacto va a tener en su carrera como etnohistoriadora, pero además como investigadora, pero además como docente, pero además en lo económico, pero además en la salud emocional? Entonces, hago que todos esos ámbitos puedan ser evidentes en el proyecto para que esta persona, colega, amiga, pueda tener un desarrollo hacia diferentes lugares y no solamente en uno en particular, ¿no? Y tiene que ver con saber observar y saber contemplar el panorama, ¿no? Y bueno, la diversidad, que para mí es sumamente vital, ¿no? Es decir, sabernos que somos seres humanos diferentes, cada uno de nosotros, y que en esta diversidad entender, disfrutar sus conocimientos, ¿no? Sus reflexiones, su bagaje, ¿no? Su historia. Siempre hace que la curiosidad y que el intercambio sean dinámicos, que sean inquietantes, excitantes, emocionantes, ¿no? Y nunca perder esa fuerza energética del deseo, de la pasión, ¿no? Por realizar un proyecto. Bueno, y por último, fortalecer nuestras comunidades. Yo creo que justo ahora es un buen momento para detectar esas comunidades a través de ciertas redes sociales, a través de manera presencial, a través de la comunidad e incluso la localidad donde estamos, cómo nos relacionamos y fortalecerlas, ¿no? Dialogar con esas comunidades, ¿no? Yo tengo por hábito todo el tiempo, les decía, mandar mensajes, echar una llamadita, y se va generando un intercambio como bastante fluido que me permite tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Para tomar decisiones y generar estrategias. Bueno, para ir terminando les voy a poner el ejemplo práctico de un proyecto que realizamos, no voy a dar el nombre, pero es un proyecto que a mí me enseñó y me hizo descubrir otras posibilidades que no había visto, ¿no? Entonces, bueno, está la obra. La obra es de un artista europeo y que en el 2016 conocí la obra y lo conocí a él en un mercado de artes escénicas
en Sofía, Bulgaria, y que lo que hicimos en ese momento fue caminar y comer, ¿no? Intercambiar y vincular, ¿no? Es decir, comimos, caminamos, intercambiamos ideas, intercambiamos experiencias, perspectivas, deseos, ¿no? Y simultáneamente nos ayudamos a vincularnos con las personas que él conocía y que yo conocía, y que se hizo una dinámica bastante, ¿cómo decirlo?, amable, generosa, en términos de acompañarnos mutuamente, ¿no? Eso fue en el 2016, ¿no? En el 2017 nos vimos en un segundo mercado, en la Tanzmesse, que sucede en Alemania, y que ahí seguimos caminando, comiendo, intercambiando, vinculando cada vez más con colegas, con directores de institutos, con programadores. Y en ese momento, en algún momento de una comida, empezamos a socializar, a intercambiar la posibilidad de generar un proyecto juntos, ¿no? Que era como un primer borrador, una primera idea, ¿no? Esta obra que yo conocí era un formato para 6 bailarines, una obra que en ese momento, en el primer mercado donde lo conocí y conocí la obra, fue un gran suceso, ¿no? Solo para que se den cuenta, es una obra que en menos de 8 meses viajó a 20 países. Fue, digamos, como lo más interesante, lo más singular que en ese momento observamos muchos de los invitados, programadores, y eso, viajó muchísimo esta pieza. Entonces, en este 2017 empezamos a platicar la posibilidad de invitar esa obra a México, ¿no? Pero le fui proponiendo, ¿no? Cosas arriesgadas, incluso de desplazar la obra hacia otras circunstancias, y para eso tiene que ver con la confianza. Es decir, tengo que conocerlo a él como persona, sus virtudes, sus fortalezas, su humanidad, su generosidad, su buena hondez, ¿no? Para generar una confianza y poderle hablar de manera muy franca, de manera muy sincera, y proponerle cosas que tal vez la misma confianza hace que haya como esa libertad de ser atrevido, ¿no? Bueno, entonces en el 2018, a principios de 2018, la idea se aterrizó y empezamos a planear el proyecto, y la conclusión fue hacer la pieza que yo había visto, no solo con 6 bailarines, sino con 30 bailarines, en un remontaje en México, con bailarines de muchas partes de México, incluido algunos invitados de Brasil, Costa Rica, Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía con eso? Que esa pieza podría ser un espacio de convivencia, de encuentro para muchos bailarines, no solo de México, sino también la interacción que eso pudiera provocar con Centro y algunos países de Sudamérica, ¿no? Al principio, él se resistió un poco, pero cuando vio como las facilidades que le ofrecíamos desde la infraestructura, los tiempos, lo que podíamos ofrecerle en términos de recursos económicos y de lo que implicaba para él como creador el hacer o reconfigurar una pieza bajo las circunstancias que le había propuesto, ¿no? Terminó muy emocionado.
Empezamos a buscar los socios, ¿no? Lo hicimos en el marco del encuentro de artes escénicas que organizamos. Definimos fechas, ¿no? Realizamos el proyecto, ¿no? Y hicimos una pequeña gira, pues sí, que básicamente fue en San Luis Potosí, ¿no? Ese momento para él fue revelador como creador porque nunca se imaginó el impacto que iba a tener el remontar su pieza con 30 bailarines y que lo que iba a implicar para él como creador en el ámbito internacional. Y fue prácticamente inmediato. Es decir, otros festivales se dieron cuenta de lo que había hecho en México y entonces se lo solicitaron en otros festivales y pudo, digámoslo así, nuestro encuentro le hizo, mostró esa otra parte que no pudo, que no se había atrevido a compartir con esa perspectiva, ¿no? Entonces, para el 2019, seleccionamos de esos 30 bailarines, seleccionamos a 5 mexicanos y a una chica de Costa Rica para hacer una gira en México, ¿no? Regresamos al formato original de 6 bailarines, ¿no? Entonces hicimos esa gira, ¿no? En México, y durante la gira le propuse que invitara a estos bailarines mexicanos a que hiciera, que invitara, digámoslo así, a estos creativos a sus giras en Europa o en otros países, ¿no? Fuera de Europa. Entonces, ya habiendo tenido la experiencia de prácticamente 3 años, ¿no? Se generó una confianza y sin pensarlo me dijo, hagámoslo, ¿no? Entonces se llevó a 4 de los bailarines a Europa. Uno de ellos, el más afortunado, se lo llevó a gira a Estambul, a Dubái, a París y a Londres, donde se presentaron como en los teatros más importantes, entre ellos el Sadler's Wells en Londres. ¿Qué representa eso? Es decir, ¿qué representa la posibilidad de un bailarín, coreógrafo también, que pudiera tener esa experiencia, ¿no? Que evidentemente va a tener una, digamos, una retribución económica, que la tuvo, pero también va a tener una experiencia en términos profesionales en otros contextos, una cuestión, una currículum que le va a permitir incluso poder accesar a ámbitos académicos o poder accesar apoyos, en este caso subvenciones de otras instituciones mexicanas como extranjeras, ¿no? Entonces, ha sido como súper afortunado hacer que ciertos creativos puedan permitirse también reconfigurar cosas, ¿no? Y no quedarse de una manera inmóvil, decir, esta es mi obra y es así, que es absolutamente respetable, pero también de quienes organizamos encuentros, festivales o diseñamos, eso nos permite poder reconfigurar, imaginar de manera muy, muy creativa, caminar juntos con los artistas y los creativos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo que les quería dar. Para el 2021 empezamos a platicar, a socializar un segundo proyecto, que sería un proyecto X2, la continuidad del proyecto X1, con la movilidad en el 2021 y 2022. Y eso, en realidad, con este ejemplo lo que les quiero decir es que toma tiempo. Consideramos evidentemente el tiempo, la temporalidad, el lugar en específico, lo geográfico en lo macro y los recursos, tanto humanos como económicos,
o los materiales en términos de infraestructura, ¿no? Eso. Hasta aquí es mi charla, que no es que básicamente es bastante particular porque no los veo, también adaptándome a esta cuestión de... Ajá, perdón. Ok, sí. Y bueno, les comparto aquí mi correo electrónico por si desean escribirme cualquier cosa. Normalmente estoy ahorita acompañando a asesorar encuentros y festivales justamente pues para imaginar desde diferentes lugares las posibilidades que existen, que se están generando y que hay mucho que hacer, ¿no? Eso, en este momento, pues igual entramos si hay alguien que quiera preguntar algo, si quiere, ¿sí? Ok. Bueno, checo aquí en el chat algunas de sus preguntas. A ver, voy. Son bastantes. Ok. Súper, gracias. Aquí me pregunta, dice, hola, ¿qué tipo de documentación es la mejor para enviar a programadores de otros países para que conozcan tu proyecto? Bueno, creo que en realidad lo que les he estado compartiendo tiene que ver con una parte humana. Hay compañías que ni siquiera tienen dossier, hay compañías que ni siquiera tienen una carpeta, ¿no? Tiene que ver con los contenidos de su obra, tiene que ver con lo singular de su obra, con estas cosas que les había compartido. Conozco artistas que tienen un documento en Word muy bien explicado y que es contundente la información y que en ocasiones eso, no es necesario un documento como tal. Sin embargo, siempre es bueno tenerlo, ¿no? Siempre es bueno que a través de la imagen, el diseño, pueda ser muy profesional, ¿no? Uno nunca sabe, cuando uno comparte un documento, uno nunca sabe a dónde va a parar y se va recomendando y porque resulta que un programador vio la obra, entonces le dice, tengo la carpeta, entonces te la envío. Empieza a haber como una serie de vínculos bastante interesantes. Mi recomendación sería, sí, prepara un buen dossier, pero no solo es el dossier, ¿no? O sea, un dossier no va a hacer que generes una gira, ¿no? Porque entonces también se pierden cosas, incluso muchas de las veces entra en un momento de frivolidad donde solamente es como la compra-venta, que en lo personal es algo que no me interesa, ¿no? Sin embargo, también es respetable, ¿no? Es decir, si a alguien le interesa vender su obra, ir, presentarse y cerrar el ciclo, es absolutamente válido. Sin embargo, desde mi perspectiva, considero que es una manera un poco desafortunada porque puede haber una infinidad de posibilidades de compartir, ¿no? Eso. Después dice alguien de compartir, ok. Pregunta, en cuanto a la evaluación de una gira, ¿podría enumerar los aspectos que se deben considerar para que sea productiva? Bueno, ejemplo, en una gira yo siempre intento lo numérico, contabilizar el público, contabilizar los lugares, contabilizar las distancias, contabilizar las relaciones humanas que se tejieron, ¿no? Los vínculos con otros colegas, ¿no? Eso lo pongo en una infografía. Lo importante es, digamos, socializar esa información
Sin embargo, es solo una referencia, ¿no? Yo siempre la acompaño en ocasiones con un video memoria, ¿no? Que comparto en redes sociales, que lo comparto con colegas, ¿no? Y durante la gira lo que hago es, por ejemplo, si yo voy a Wuppertal en Alemania, yo digo, ¿quién está ahí? ¿Quién organiza festivales? Investigo qué artistas hay que me puedan interesar. Los contacto, qué tipo de centros culturales, si hay una asociación de mexicanos en Wuppertal, si hay una asociación de latinos en Wuppertal, ¿no? Entonces siempre intento ser curioso y de aprovechar el tiempo, porque además en esa curiosidad voy generando más vínculos y vínculos que terminan siendo bastante amables, ¿no? Porque pues hay comidas, hay momentos de caminar, hay intercambios, ¿no? Y que eso despierta como toda unas posibilidades bastante enriquecedoras, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Eso. Bueno, la otra pregunta es, en la actual coyuntura, ¿qué otras maneras de salir podemos imaginar y qué formas innovadoras conoces que se han aplicado en otros países o tú que has aplicado? Ok, comienzo. Yo decidí cancelar todas las giras, algunas ya estaban canceladas, sin embargo otras que todavía había la posibilidad de salvar, también por cuidar al equipo, decidimos cancelarlas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en ese sentido ahí tiene que haber una cuestión de ética y de cuidado sobre tu equipo. No los voy a poner en riesgo por querer hacer una gira, ¿no? O querer viajar eh, bajo una circunstancia de riesgo, ¿no? Ejemplos, ya les decía, conozco de Luciana Lara, brasileña, que tiene una obra que es, a pesar del poco tiempo que ha estado, que la estrenó, que se llama Juntos Separados, es una obra que es vía Zoom, es de las cosas más interesantes que he visto en vivo en Zoom, ¿no? He visto bastantes cosas, teatro, de obras, ¿no? Tanto vía streaming como de manera presencial, como esta cuestión de los parkings que están haciendo, por ejemplo, en Costa Rica, que ponen un diseño espacial, circular, y suceden las coreografías adentro de ese espacio. Hay hay muchos ejemplos. Ahorita solamente me viene a la memoria esto. Los recorridos en bosques, por ejemplo. Hay un festival de circo en Lituania que me gustó mucho, que es, tú vas a hacer un recorrido con pocas personas en un bosque y ves actos de equilibrismo, de pulsadas, ¿no? De trapecio en un bosque. Y eso se junta con una actividad de un picnic, ¿no? Entonces, son poquitos, son grupos de 20 personas con todas las cuestiones de seguridad y eso, ¿no? O sea, buscar las posibilidades escénicas fuera del teatro, ¿no? Eso. Luego, ¿qué hay muchas concepciones de dossier? ¿Qué elementos debe contener ese dossier desde su perspectiva? Digo, hay muchas maneras de hacer los dossiers, pero digamos la más básica, pues sí, evidentemente es el título, los contenidos de la pieza, no sé, algunas referencias de algunos festivales en los que ha recorrido esa obra, y los créditos y las cosas prácticas, ¿no? Es decir, la ficha técnica, cuántos viajan y todo eso. Yo normalmente la parte técnica lo pongo aparte, ¿no? Porque todos los teatros son diferentes, tienen recursos diferentes.
salvo que vayas a ciertos contextos donde sabes que lo que vas a pedir va a estar. Tal es ejemplo, por ejemplo, en muchos países en Europa, si tú mandas tu dossier, eso es lo que pides, va a estar ahí, así o así, ¿no? Sin embargo, hay otros contextos en América Latina donde es siempre complejo, ¿no? Lo que uno necesita. Entonces, eso tendrá que ver con una cuestión de producción y también con el rigor en lo que ustedes quieran. Si su pieza es importante que esté algo, pues seguramente lo tendrán que resolver, o si no, simplemente deciden que no viaja, ¿no? Sin embargo, si tienen esta flexibilidad de la luz, la flexibilidad de lo técnico, pues recomiendo que la ficha técnica puedan hacer una base, y en base a esa base se puede dialogar con el espacio, con el festival, con el centro cultural, con el teatro, ¿no? Ahora, uno de los dossiers más particulares que he visto han sido uno de los más sencillos, que fue prácticamente un documento sin diseño en Word, con muchas preguntas, ¿no? Y eso me encantó, porque dentro de esta cosa como de observar varios dossiers, esta obra, que era un monólogo, eran básicamente preguntas, y al final decía, si te quieres contactar o relacionar con estas preguntas, contáctame. Eso era todo, ¿no? Y entonces, y después conocí la obra en vivo y yo dije, sí, me gustaría invitarla, ¿no? Siempre intenten no perder la oportunidad de invitar durante sus temporadas a gente que pueda ser interesante vincularse, ¿no? Con estos multiplicadores que les decía. Es decir, si hay un director de la escuela normal, un director del instituto, quien sea. Ahora, no solo se enfoquen también en las direcciones, es decir, el director de o el presidente de, sino también inviten a quienes pueden posiblemente tener influencia sobre ciertas direcciones, ¿no? Es decir, yo invito a los embajadores de la Transmese, porque la agenda del director es muy ocupada. Entonces invito, sin embargo, yo tengo la confianza de que con estos embajadores puedo tener una posibilidad de vincularme con dirección, ¿no? O incluso que estas personas tengan una incidencia tan fuerte que puedan de alguna manera influenciar o proponer a dirección de una manera pues llena de confianza y que puede despertar un montón de posibilidades de intercambio, de movilidad, ¿no? Eso, entonces depende un poco de la perspectiva también de ustedes como creadores, qué es lo que quieren compartir, ¿no? Y de estas informaciones clave que pueden ser importantes para socializar sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, he visto carpetas o dossiers donde platican más del proceso, ¿no? Y eso prácticamente se convierte en una bitácora de trabajo, que eso a mí me llamaría la atención si quiero que la pieza tenga un proceso de residencia para que después se pueda presentar, ¿no? Tal es el caso del año pasado. Invité a una obra de un venezolano. Lo conocí a él en Alemania. Es un muy buen director de teatro físico. Y como conocía la obra en diferentes formatos a través del tiempo, pasaron casi 10 años para que la obra la pudiéramos coproducir aquí en México y tener su gira aquí en México, ¿no? Entonces, nuevamente, generar la posibilidad a creativos mexicanos, relacionarse, vincularse con otros creativos de otros países para que juntos puedan buscar sus posibles caminos, ¿no? Luego, la siguiente pregunta es, ¿cuál será la recomendación para los beneficiarios de esta misión de Enartes y el producto final para conectar nuestro trabajo con algún programador?
Eso, recomendación mínima, es decir, de todas las personas que nos invitaron, seguramente va a haber un directorio, mándenles un mensaje, así, buena onda, de hola, yo soy tal, un gusto escucharte, listo. Es como ir construyendo también la memoria, ¿no? Es decir, cómo ir generando conexiones, vínculos que vayan a través del tiempo y no en la inmediatez. Yo sé que hay una urgencia, es decir, hay una urgencia por reactivar, ¿no? Las presentaciones, reactivar los festivales. Sin embargo, creo que si caemos en esta reactivación de manera acelerada, prematura, va a ser muy desgastante, ¿no? Estresante. Tómense su tiempo. Son momentos complejos. Entonces, fortalezcan sus vínculos, fortalezcan su relación con las personas, con su comunidad y eso, ¿no? Compartan sus procesos. Por ejemplo, si tienen obras que han hecho en los últimos años, compartan esos procesos, compartan sus reflexiones, compartan sus encuentros, hasta incluso sus angustias de manera creativa, ¿no? Eso, ¿no? Y busquen las posibilidades de socializarlo, de mandar un correo, de publicar en redes sociales ciertos contenidos, de hacer llamadas telefónicas, de vincular, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente tengo ese ejercicio de todo el tiempo estar vinculando a la gente, ¿no? Entonces a mí no me cuesta nada hacer la vinculación a través de un correo, de un mensaje, ¿no? Pero sobre todo tengan claridad de los contenidos de sus piezas, de sus obras, ¿no? Y eso. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Todo lo que les he compartido es básicamente de la experiencia y de personal en relación con muchos otros colegas que me han ido compartiendo muchísima información. Pero, digamos, de las cosas que son realmente trascendentales para mí es la parte humana. O sea, no tendría sentido realizar una gran gira si no va a haber una interacción con esos contextos. Desde mi punto de vista no tendría sentido. He ido a festivales tan bien organizados que yo mismo me he cuestionado para qué fui, ¿no? Uno de ellos fue en Europa. Era tan buena la organización que nunca vi a los organizadores, ¿no? Es decir, yo llegué, me bajé de un avión, había un taxi esperándome con mi nombre, me llevaron a un hotel, ¿no? Un sobrecito, carta de bienvenida, viáticos, cuartos, todo súper bien, ¿no? Con un mensaje de el teatro queda en tal lugar, viene el taxi por ustedes a las 3 en punto, los lleva al teatro, los deja, llegamos, ¿no? Cuestiones técnicas, montaje, súper bien, todo, nos regresamos y hasta el último día se presentó el director del festival, ¿no? Muy amable, muy buena gente, ¿no? Una charla, platicamos muy poquito y al día siguiente nos regresamos, terminamos la gira, ¿no? Yo me sentí increíblemente vacío, ¿no? Es decir, no me relacioné con el contexto, es decir, no conocía a los organizadores, ni cómo lo organizan, ni salimos a una fiesta, una comida con la gente que organiza, con los otros. No había talleres, era tan grande que no había manera de interactuar. Dimos 4 funciones, ¿no? No pudimos interactuar con el público, no sé, fue como una experiencia bastante particular y que en lo personal
ese tipo de festivales no son los festivales con los que me gustaría seguir interactuando, ¿no? Los festivales donde sí me gustaría seguir interactuando es donde hay posibilidad de comer, donde hay posibilidad de interactuar, de caminar, de conocer al otro, a la otra, ¿no? De conocer la perspectiva del contexto, de lo que sucede en el contexto, de poderme relacionar de alguna manera con los contextos, ¿no? Eso. Bueno, pues eso es básicamente lo que tenía planeado compartirles y pues espero que les haya funcionado pues esta información que tiene que ver más desde la parte humana, ¿no? Con el cuidado que justo necesitamos hoy día relacionarnos con los otros, ¿no? Con las otras. De mi parte sería todo, salvo si hay alguien que quiera lanzar alguna pregunta. No sé, aquí los organizadores, si hay alguna pregunta más, ¿no? Entonces, cerramos. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Un gusto estar a través de este medio con ustedes. Ahí les dejé mi correo. Lo que pueda colaborar con ustedes, un gusto. Nosotros tenemos una empresa cultural que se llama Moving Borders, Arte Escénico Sin Fronteras, y que desde este año le cambiamos a Escenas Sin Fronteras porque es una cuestión personal. El arte es una posibilidad, pero también la escena hay otras posibilidades que me hacen tener una sensación más expandida. Y pues pueden encontrarnos en las redes sociales. Y pues gracias a Enartes por la invitación y por Alfonca por sostener este proyecto que se me hace muy valioso y que sería importante llenarlo de vitalidad también los creadores y hacer que este encuentro sea un encuentro humano, ¿no? Que sea cercano a pesar de esta cuestión de la distancia y que empecemos a activarnos la comunicación, ¿no? Eso. Pues muchas gracias. Gracias al equipo organizador, a todos los técnicos. Muchísimas gracias. Gobierno de México.